Un cordial saludo para cada uno de ustedes, estimados amigos, y agradecidos por brindarnos estos primeros minutos de la jornada de este día y acompañarnos en nuestro tiempo devocional. Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen cada mañana en estos devocionales diarios Sabiduría para la Vida. En esta ocasión vamos a meditar en Proverbios 14:31 y hemos titulado esta reflexión Ayuda y honra. Los invito a leer Proverbios 14:31. Dice así la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Este versículo nos enseña un importante principio bíblico, y es que nuestro trato hacia los demás refleja y afecta nuestra relación con Dios. La palabra traducida como oprimen también puede traducirse como calumnia. Esta significa la idea de rebajar o menospreciar a los demás. Los que menosprecian o degradan a los pobres desprecian o insultan a Dios. Este mismo principio también se encuentra en otro pasaje del mismo libro de Proverbios, específicamente en el capítulo 17, y dice lo siguiente: los que se burlan del pobre insultan a su Creador. Entonces, bien nos hacemos en preguntarnos ¿por qué? ¿Cómo calumniar a los pobres es insultar a Dios? La clave se encuentra en la palabra Creador. Todas las personas, independientemente de su condición social, de su posición financiera, del trabajo que tengan, o del grado académico, o el distrito donde vivan, son creadas por Dios a su propia imagen. Recordemos lo que dice Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Esta verdad se repite nuevamente en Proverbios en el capítulo 22, versículo 2, que dice lo siguiente: ricos y pobres tienen esto en común. El Señor es el hacedor de todos ellos. Es el hacedor de todos ellos. Entonces vemos claramente que volcar nuestro desprecio sobre la creación de Dios es calumniar, es insultar a Dios. En Mateo 25 recordamos este pasaje en el que el Señor Jesús vincula el trato que uno da a los demás con una relación con Él mismo. El Señor Jesús les dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me invitasteis a entrar, necesitaba ropa y no me vestisteis, estuve enfermo y en prisión y no cuidasteis de mí. En ese momento los que estaban con el Señor Jesús empiezan a preguntarle, pero ¿en qué momento? ¿No? Empiezan a tratar de recordar en qué momento vimos al Señor Jesús en esas condiciones. Y le dicen: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y el Señor Jesús les responde: de cierto os digo, que todo lo que no hicisteis por uno de estos más pequeños, no lo hicisteis por mí. Jesús señala claramente que la forma en que tratamos a los necesitados, a las personas de escasos recursos, a la gente pobre, es como lo tratamos a Él. Y si seguimos revisando las Escrituras, vemos que este tema también es tocado en Santiago, en el capítulo 2, donde, usando el ejemplo de cómo los miembros de la iglesia tratan a un hombre rico y cómo tratan a un hombre pobre, Santiago nos quiere recordar que nuestro trato con los pobres es una aplicación de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no mostramos preocupación por los pobres, no estamos obedeciendo los mandatos de Dios. Esto entonces muestra otra forma en que oprimir a los pobres es una muestra de desprecio por Dios, es una desobediencia directa a sus mandamientos, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Juan usa una pregunta retórica en 1 Juan, en el capítulo 3, versículo 17, para tocar el mismo punto. Dice lo siguiente: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona?
Y es que Dios se preocupa profundamente por los pobres y espera que sus seguidores también se preocupen y que también lo hagan. Debemos actuar con ese cuidado. Finalmente Juan, en el mismo capítulo, en el siguiente versículo, nos dice lo siguiente: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. La forma que tratamos a los pobres refleja nuestro amor por Dios. Cuando maltratamos a los pobres, tratamos a Dios con desprecio. Queridos hermanos, les dejo 3 motivos de oración. Primero, agradecer al Señor por el cuidado y providencia que da a nuestras familias. Como segundo motivo, recordar que el plan de salvación de Dios tiene en consideración a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Debemos orar por ellos y por sus necesidades, de mucha gente que está en esta situación en nuestro país. Y el tercer motivo, que el Señor ponga en nuestros corazones el poder accionar, el poder realizar ayudas concretas ante la necesidad de nuestro prójimo. Que tenga un buen día y que el Señor lo bendiga. Si este mensaje fue de inspiración para ti, dale me gusta y comparte nuestro enlace con tus familiares y amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima.